Salmo 138, 8 dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Dios, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Pudiéramos hablar unas 3 horas sobre este tema, sobre Dios, y enseguida propósito, y tercero visión, y cuarto acción. Y empiezo con este versículo que el salmista dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. O sea, no es mi propósito, es su propósito. No es lo que a mí me gusta hacer o quiero hacer o me hace sentir bien. Es lo que Dios quiere, aunque yo no me sienta bien. Si es su voluntad, ese debe ser mi gusto, mi placer, mi gozo. Le decía precisamente a los etíopes: yo pudiera estar aquí, imagínense, 54 años predicando, enseñando hasta 3, 4 veces al día, los cientos o miles de mensajes, los miles de notas que inclusive yo tengo aquí, y sería fácil racionalizar y sacar ciertos temas y exponérselos, pero no se trata de eso. Es ¿qué quiere Dios en este momento para ustedes y para mí? ¿Por qué estamos aquí? Todos hemos hecho algún esfuerzo. ¿Qué es lo fresco de Dios? Eso es lo importante. Y por eso les pedí toda la atención que pudieran tener, porque seguros que era lo fresco de Dios para el momento, para ellos, y así el Señor lo testimonió. El Señor cumplirá su propósito en mí. Dios no hace nada sin propósito. En Dios no hay despropósito alguno. ¿Cómo? Sí, así lo dijo Job. Después de perder su riqueza, su ganado, sus hijos, la Biblia dice: en todo esto no atribuyó Job a Dios despropósito alguno. ¿Cómo Dios me ha quitado toda mi riqueza? Me ha quitado la familia, y yo todavía puedo decir que esto es parte del propósito de Dios para mi vida. Si entendemos este principio divino, no habrá cristianos llorones. Si los hay, es porque cada uno está haciendo lo que le da su regalada gana. No están cumpliendo el propósito de Dios. El Señor cumplirá su propósito en mí. Es más, repítalo conmigo en voz alta: el Señor cumplirá su propósito en mí. Y la única manera en que Dios lo puede cumplir es por su misericordia. Su gracia nos alcanzó. Es por la gracia de Dios que estamos en este sagrado camino. Pero de la gracia todavía brota otra virtud del carácter perfecto de Dios, que se llama misericordia. Los etimologistas tienen problemas para definir la palabra misericordia, y yo coincido con algunos que dicen que su significado es amar miseria. Porque aunque su gracia nos ha salvado, después de salvos seguimos de cabeza dura, cada quien haciendo lo que nos da la gana. Y menospreciamos o despreciamos su gracia, y no cumplimos su propósito, sino que cada uno nos vamos con nuestros propios intereses personales. Entonces Dios tiene que hacer que brote de la gracia otra virtud más que nos alcanza, que se llama misericordia. Y la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y alguien ha dicho: si las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, es que pasa el día
y le agotamos las misericordias a Dios de ese día y Él mismo las tiene que renovar para el siguiente día. Pues así la batalla Dios con nosotros. Bueno, al menos conmigo. Pues, pueda que aquí haya otros que son más obedientes. Su propósito. Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo o el propósito del Señor permanecerá. Entonces dejemos de estar claudicando, vacilando, con ideas locas y tontas. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Tire todo eso a la basura y sométase al propósito del Señor. Eso es lo único que va a permanecer. A grado de que no hay tiempo para explicarle aún ejemplos bíblicos cómo Dios elige a personas para que cumplan el propósito de Dios, pero se desvían. Y Dios les da la oportunidad una y otra vez, a un punto de que se vuelven testarudos, cabeza dura, y Dios tiene que ponerlos a un lado porque su propósito tiene que permanecer. Nosotros no lo vamos a falsear. El propósito es el consejo de Dios. Esta palabra está 82 veces en el Antiguo Testamento. Y la palabra propósito significa la prudencia de Dios expresada en su proyecto, en su plan, en su intención. El propósito de Dios es el designio revelado por Dios. El propósito de Dios es la intención de Dios. Eso es el propósito. ¿Qué puede haber más importante entonces después de Dios que su propósito? ¿Y qué puede haber más sabio, más correcto, más perfecto, más digno de seguir sin vacilación alguna que el propósito de Dios? Recuerdo en una de las apariciones angelicales que he tenido, este ángel me dijo, medio conmovido, y dijo: nosotros no los entendemos a ustedes. Le digo: ¿por qué dices eso? Dice: porque para nosotros hacer la voluntad del Rey es nuestro más alto privilegio, y ustedes vacilan, la piensan, reniegan o no la hacen. Y ni modo decirle que no tenía razón. Ahora, ¿por qué su propósito es su designio? Dios muestra en su propósito su prudencia infinita, su sabiduría ilimitada, y consecuentemente el propósito de Dios es perfecto. Y saben una cosa, nuestra razón de ser, cada uno es lo que es por la gracia de Dios, tal como lo dijo el apóstol Pablo. Cada uno tiene su gracia, tiene su don, su habilidad, su talento, su diseño. Tan así que somos distintos hasta huellas digitales, qué sé yo, cualquier parte de nuestro cuerpo, aunque seamos gemelos, hijos de los mismos padres. Dios nos diseñó distinto. Nuestra razón de ser es su propósito. ¿Y cuál debe ser entonces nuestra reacción de ser? Cumplir el propósito, cumplir el deseo de Dios. Solo que en su propósito, como no somos seres angelicales ahora y en cuerpos glorificados ni con una mente como la de Dios, para cumplir el propósito muchas veces tenemos que ser corregidos, disciplinados, y aún cuando persistimos en fallar al propósito de Dios, hasta quitados del escenario. No hace mucho
murió un hombre de Dios muy reconocido en el ámbito mundial, que tiene una visión de reino como pocos. Ayudó a muchos a entender el concepto de reino en relación al concepto de iglesia. Y muere repentinamente, como el caso de este siervo Duncan. Y yo, es la única vez que me atreví a preguntarle al Señor: Señor, ¿por qué te lo llevaste? Si este hombre estaba contribuyendo mucho a que se abriera el sentido espiritual de tu pueblo en cuanto a visión de reino. Y me dijo: no te lo voy a decir, son mis decisiones. Pero en lo que me dijo eso, mi espíritu se activó por la misericordia de Dios. Dije: está bien, Señor, no me lo digas, pero lo único que percibo es que abrió una puerta y preferiste llevarlo. Y me dijo: así es. Debemos estar dispuestos, amados, a cumplir el propósito. No siempre nos van a aplaudir por ello. No siempre vamos a recibir quizá algún favor a cambio, quizá hasta el menosprecio o desprecio. Pero ¿qué importa si estoy sobre el propósito de Dios? Entonces, nuestra vida basada en vivir el propósito de Dios no son juegos religiosos, no es entretenimiento de la vida. No se trata de vivir mis particulares ideas o ir en pos de mis ambiciones personales. Es su propósito. No tengo mayor interés que eso en mi vida. Su propósito. 1 y 10 veces yo se lo he dicho: Señor, por nada quiero desviarme una micra tan solo de tu propósito. Y si así lo hiciera, recógeme, por favor. La vida para mí no tiene sentido si no es cumplir tu propósito. Mi familia piensa a veces que soy un extraterrestre, que no me interesan las diversiones. Ni siquiera me interesa. Yo puedo tener un televisor ahí en la casa 24 horas y pasan los años y jamás lo prendo. No busco entretener la vida, busco cumplir el propósito de Dios. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el propósito de Dios es el que permanece. Recordemos entonces que el propósito de Dios es su plan, es su designio, es su consejo santo, es su prudencia divina, es su voluntad inequívoca, es su intención, es su deseo. ¿Y por qué no cumplirlo? Por eso es que el proverbista dice que los pensamientos en el consejo, cuando hay propósito, se ordenan, y con sabios consejos se hace la guerra. No hay sabiduría, vuelve a decir el proverbista en el capítulo 21, verso 30, ni inteligencia ni consejo contra el propósito de Dios. Nos alegra encontrar hombres como el pastor Miguel, donde a veces parecen mercadería algunos, ofertando ministerios, queriendo atraer a otros. Estas cosas no son así. Hebreos 6:17, en lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito o de su consejo. O sea, su propósito es inmutable, no puede cambiar por nada, porque eso sería pensar que Dios se equivocó, y en Él no hay desacierto.
En Él no hay equivocación. Tan así entonces, como su propósito es inmutable, no se puede mudar, no puede cambiar, le interpuso juramento. El propósito de Dios no se puede cambiar, no se muda, no puede tener alteración alguna, por pequeña que sea, porque sería aceptar que Dios tiene equivocaciones. Y Dios jamás puede decir: me equivoqué. No, su voluntad, su propósito, su designio, su intención es el dictado de su sabio consejo. Bendito sea el Señor. Las cosas entonces creadas no fueron creadas por accidente. Cada cosa, por pequeña que parezca e inservible que parezca ser, tiene un propósito. Y sabemos, dice Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, verso 28, que los que aman a Dios, todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Entonces, cuando usted va caminando en pos del propósito de Dios, no importa qué ocurra, usted solo va a resumir diciendo, y va a decir: todas las cosas van a ayudar para bien en el propósito de Dios en mí. Pero ¿saben qué hacemos la mayoría de los cristianos? Señor, cambia las cosas. Y Dios dice: al que quiero cambiarte es a ti, usando las cosas. Dios siempre tiene razón. Efesios 1:11 dice: en Él digo, en quien asimismo tuvimos suerte o la bendición, habiendo sido predestinados, o sea, con un destino anticipado, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Entonces, Dios no está planificando las cosas ahora sobre mi vida. Las planificó antes de que yo existiera. Las planificó antes de mandarme a este mundo. Él las planificó. Y por eso me predestinó, me dio un destino anticipado conforme a su propósito y el dictado de su voluntad inequívoca. Efesios 3:11 dice: conforme a la determinación o conforme al propósito eterno, porque es invariable, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Segunda de Timoteo 1:9, que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el propósito suyo. Entonces la salvación es la primera parte de un gran paquete. Y no me puedo quedar ahí sentado, solo gritando: soy salvo, soy salvo. No, Él me salvó porque tiene una intención, tiene un propósito suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahora, si esto es así y lo estamos entendiendo, y no voy a seguir por ahí porque es muy largo esto, quiero entrar a otro punto. ¿Dónde queda entonces el libre albedrío para quienes entendemos esto? Porque esa es otra cueva de ratones para muchos cristianos. Que no hay el libre albedrío, que Dios no me dio el libre albedrío. Yo puedo hacer lo que me da la gana, y cuando me da la gana, mentiras del diablo. Mentiras del diablo.
El libre albedrío sencillamente renunciamos a él de manera consciente, voluntaria y permanente. El libre albedrío, cuando tienes conciencia del propósito, ya no existe. Renunciamos a él. Eso del libre albedrío, déjeselo al hombre caído, déjeselo a la vieja vida. Y por eso es que el hombre cayó, porque buscó independencia de Dios. Pero quienes buscamos no independencia, sino dependencia, sumisión a Dios, el libre albedrío no existe. El Señor Jesús no nos engañó al venir, todo lo contrario. Cuando nos llamó a Él nos dijo muy claro: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, muérase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En el cielo no se conocía la desobediencia hasta que alguien entró en rebeldía, pero quienes la causaron ya no están ahí. Entonces, el propósito de Dios debe ser nuestra intención, nuestra voluntad. Y quiero felicitar al pastor Grullón, porque en medio de las pruebas, de las luchas, de las adversidades, de esa fatiga tan terrible que debe ser tener una vista afectada como la que trae ahora, el hombre está allí tomando su esfuerzo. Y el propósito es lo que hace que nazca la visión. Sin propósito no hay visión. Y la visión es lo que nos marca el rumbo, es lo que nos da dirección. Y la visión exige tiempos, formas, recursos, gente que toma la visión y la emprende juntamente con el visionario. Ayer nos mostraba precisamente las instalaciones y vaya, mis respetos, y a pesar, repito, de cómo trae la vista y toda la demás fatiga que pueda traer, con mucha lucidez mental nos explicó cada rincón y el uso presente y futuro de este edificio. Eso, lo único o los únicos que pueden tener eso es la gente de visión. Y si hay visión, es porque hay propósito. Y en base a esto voy a decir algo que suena pesado. Una persona sin visión, una iglesia sin visión, una empresa sin visión, no tiene razón de existir. Suena pesado, pero así es. ¿Para qué estás aquí en la vida? ¿Para qué este conjunto de creyentes salvos? ¿Hacia dónde van? Es como ir en un vagón de ferrocarril y luego hace una semiparada y están muchos esperando, pero van a distintas direcciones y súbete, súbete y súbete. Y luego nos preguntan: ¿y a dónde va el tren? ¿Quién sabe? Tú súbete. Y lo mismo, una iglesia sin visión no tiene razón de existir. Una persona sin visión es una persona sin propósito, no tiene razón de vivir. Le hace más falta a la tierra ahí que la embone un poco. Si no sabe, como Nietzsche, ese filósofo ateo hueco alemán, creo que conocen la anécdota. Dios mío, no quiero desviarme del tema porque me faltaría mucho. Bueno, les cuento la anécdota de Nietzsche. Todavía los alemanes llevan locuras en la mente, muchos de ellos, a causa de este
estas filosofías huecas. Se dice que en un parque privado en Berlín estaba ya anocheciendo y el policía encargado de hacer las rondas vio a ver si ya no había gente porque iba a cerrar la puerta y vio un hombre sentado cabizbajo en una banca. Estaba oscurecido ya un poco y le pregunta el hombre a la persona: ¿quién es usted? ¿Qué hace aquí? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Y él no se esperaba que fuera este filósofo locón. Levanta la cabeza y dice: tengo toda mi vida haciéndome estas 4 preguntas y nadie, ni yo tengo la respuesta. ¿Me las pudieras dar tú? Son 4 preguntas profundas. ¿Quién en realidad soy yo? Si no sé quién soy, carezco de identidad. Y lo más trágico que le puede pasar a algo o a alguien es no tener identidad. Y el único que me puede dar la correcta identidad es aquel que me creó, me formó, me hizo y me designó para sus propósitos. Como quisiéramos tener a Nietzsche enfrente para decirle al pobre hombre que murió lamentándose en su ateísmo. Ahora, quiero pasar a otro punto rápidamente, y es el asunto de gobierno, de autoridad. Gobierno es un sinónimo de reino. Reino y gobierno son 2 palabras sinónimas o iguales. Todo reino o gobierno tiene implícito el aspecto de autoridad. Es más, el trono de Dios está fundamentado en autoridad. En el reino de Dios no hay nada más importante que la autoridad. Imaginémonos un reino sin gobierno, un reino sin autoridad. Un reino donde cada quien hace lo que le da la gana. Pero no, en un reino solo se hace absolutamente la voluntad del rey. Por eso el Padre nuestro nos lo enseña. Venga tu reino, o sea, baje tu reino. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, la iglesia es la que está llamada y facultada para bajar el reino de Dios del cielo y traerlo a la tierra. Pero la única manera que va a bajar el reino de Dios del cielo a la tierra es que aquí se haga su voluntad como se hace allá. Eso es lo que hace la diferencia. Y por eso cada persona que recibe al Señor Jesucristo como su Salvador y entrega su vida a Él sin reserva, permite que el Rey reine en él y se constituye en parte de ese reino de Dios ahora. Bien, autoridad. Cuando Saúl falló en su desobediencia, el profeta Samuel le dijo: se complace Dios tanto como en los holocaustos y víctimas, como el que se le obedezca. Como el que se obedezca a la palabra de Dios. Y le dice: porque el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que el cebo de los carneros. Autoridad, así como está implícito con gobierno, con reino, obediencia a la autoridad está implícita con el estar alineados de manera correcta con Dios. Y ahora lo decía el pastor hace un momento: ¿cómo puedo yo tener autoridad en legitimidad si no estoy bajo autoridad? Eso no es posible. Puedo manejar autoridad, pero para eso habrá que verse la palabra autoridad en el concepto bíblico. En el concepto bíblico se manejan 2 palabras para autoridad en el Nuevo Testamento.
una palabra que está 119 veces, que es la palabra dunamis, que tiene que ver con habilidad, con capacidad, con poder de hacer las cosas. Pero está otra palabra, la palabra eusocia, que está 102 veces en el Nuevo Testamento, que tiene que ver el dunamis, pero en legitimidad, en derecho. Eso quiere decir que alguien puede tener habilidad, capacidad. Por ejemplo, este joven está ahora tocando aquí el teclado. Y es probable que esté sentado alguien que toda su vida ha estudiado música y tiene doctorados, ¿verdad?, en todo lo que es la cuestión musical. Y a lo mejor en ese fino oído algo por ahí se le fue a este joven y él está diciendo: ¿por qué tienen a ese muchacho ahí si yo soy mucho mejor que él? Es cierto, tiene el dunamis, pero este joven tiene dunamis con eusocia, o sea, él tiene la legitimidad, él tiene el derecho, él tiene la validez que le concedió la cabeza, la autoridad de esta iglesia, es el pastor. Allá afuera, en el mundo de las mafias, esa gente está más equipada con armas que nuestra propia policía. Toman entrenamientos terribles, armas que, cuidado, tienen un dunamis tremendo, un poder tremendo, a grado que los policías, cuando saben de alguno de ellos y llegan a un lugar, no sacan su pistolita de agua, ellos lo que guste, le hacen caravana por el dunamis. Pero no tienen eusocia, no tienen el derecho, la legitimidad, la validez de esa autoridad que poseen. Me duele decirlo, pero en el ámbito cristiano hay mucha gente así, porque han descubierto que tienen una habilidad, que tienen un talento, pero luego les pregunta usted: ¿y quién es tu pastor? Jehová es mi pastor. Y le hacen al espiritual. ¿A cuál congregación vas? A todas. Y ellos piensan: que son tan espirituales, pobrecitos. Jamás de los jamases me gustaría estar en sus zapatos. Nadie de nosotros nacimos en el aire, nos guste o no. Tenemos padres, nos hayan tratado bien o mal, tenemos padres, y nuestro deber es honrarlos. Honra a tu padre y a tu madre, y le pone promesas a Dios para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No me está preguntando cómo es tu padre, te gusta, te ha tratado bien. No, es tu padre, honralo. Esto implica honra, obediencia, sumisión a la autoridad. Y el Señor dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y cuando Él dijo eso en Mateo 28:18, no está usando la palabra dunamis, porque si la hubiese usado estaría mintiendo, porque Satanás también tiene dunamis, los demonios también tienen dunamis, tienen poderes, tienen habilidades, tienen capacidades, pero no tienen eusocia, no tienen legalidad, línea de autoridad que emana de Dios. Entonces solo hay dos principios de autoridad: el principio de la autoridad de Dios y el principio de la rebelión a la autoridad de Dios. Y todo mundo en el cielo o en la tierra o está alineado aquí bajo la línea de la autoridad de Dios, o está alineado acá en la línea de la rebelión a la autoridad de Dios. No es lo mismo cuando un hijo en el hogar se va de la casa por la bendición de los padres a cuando se va porque es un rebelde. Solo Dios sabe si va a regresar o no, y si regresa, a ver cómo. No es lo mismo cuando un miembro se va a una iglesia, a otra iglesia, bajo la bendición del pastor que antes tuvo, y llega bajo esa bendición.
cuando llega gente con nosotros que ya vienen convertidos de alguna otra congregación y llega el momento que se acercan y me dicen: pastor, ¿sí me ha visto aquí? Le digo: sí, me parece que sí. ¿Cuánto tiempo tienes viniendo? 3 meses. Le digo: por tu vocabulario entiendo que ya eres creyente. Ya. ¿Dónde te has congregado? ¿Dónde naciste? En tal parte. Pero pastor, lo que yo quiero decirles es que quiero que me permita ser un miembro aquí. Yo le pregunto: ¿y por qué? Si me empieza a hablar mal del pastor, no importa, tenga razón o no, malo. Yo sé que al rato se va a hablar mal de mí. Entonces, cuando me da razones válidas, es que sabe que yo vivía en el otro extremo de la ciudad, ya ve cómo es larga la ciudad del Paso, y hoy me cambié a estos apartamentos que están a la entrada aquí. Mi pastor ya sabe que estoy viniendo, yo ya le dije y me dio su bendición. Es más, ya le dije que yo quería ser miembro aquí, a ver si usted me aceptaba. Y regularmente les digo: ¿y estás seguro que este es la casa que Dios te ha asignado para seguir siendo edificado? Sí. O si los veo quizá entre sí, ¿no? Le digo: ¿por qué no te tomas 3 meses más para estar seguro? Ahora, ¿por qué? Sería una falacia que yo entendiera y conociera sobre principios de autoridad, niveles de autoridad, tipos de autoridad, todo lo que es autoridad en el reino, y que yo no lo viviera. Sería un hipócrita, un falaz, un mentiroso. Autoridad. En Mateo 21, 23 al 27 hay un relato cuando los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron al Señor mientras Él enseñaba. El Señor está enseñando en el templo. Pueden imaginarse cómo Él enseñaba. El maestro de maestros. Y mientras enseñaba, se acercan y le dicen los religiosos: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? La pregunta no es usando la palabra dunamis. Eso era evidente como él enseñaba. ¡Wow! Ellos están usando la palabra eusocia. O sea, que eres tremendo maestro, insuperable, y enseñas correctamente, no hay pero. Pero la pregunta es: ¿quién te dio esa autoridad? ¿Quién te dio esa eusocia? Como diciéndole: tú no has pasado por nuestros seminarios teológicos, no tienes las vestimentas sacerdotales como nosotros. ¿Quién te entregó ese eusocia? La importancia de autoridad. El centurión en Capernaum, según Lucas 7, estaba enfermo, a punto de morir, el siervo de este centurión. Y entonces, cuando el Señor dijo: yo iré, el hombre contestó de manera tan sabia que dijo: yo soy hombre puesto bajo autoridad, y porque estoy bajo autoridad, tengo sobre mí autoridad, y debajo de mí hay gente que yo mando con autoridad. Y el Señor se sorprendió. ¡Wow! En Israel no he oído esto. Este hombre está honrando su propia autoridad que tiene como militar, y está honrando la autoridad que yo tengo de manera correcta y legítima. Y todo Israel no parece entender esto. Doy el siguiente paso.
Cuando el Señor envió a los 12, según Lucas 9, 1 y 2, habiendo reunido a los 12, les dio poder y autoridad. Les dio dunamis y les dio eusocia para hacer las cosas. No les dio solo dunamis. La mayoría de los predicadores, y cuando nos excitamos y somos almáticos más que espirituales, el dunamis y el poder, es correcto, pero manejas el eusocia. ¿Estás bajo autoridad? Eso. Cuando envió a los 70, capítulo 10 de Lucas, verso 19, he aquí os doy potestad, les doy eusocia, y sobre toda fuerza, dice, y todo poder sobre el enemigo. Y maneja otra vez estas dos cosas. Otra vez es una línea muy larga que nos llevaría tiempo irla mirando en su totalidad. Pero al buen entendedor, pocas palabras. Este aspecto de propósito y la autoridad.